Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es tarta de yogur y chía. Hoy una receta refrescante, súper ligera y para cuidarnos este verano, perfecta. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y aquí en la jarra tengo 750 gramos de yogur natural sin azúcar light, que equivale a 6 yogures. Cada yogur pesaba 125 gramos, en total 750. El yogur podéis utilizar el que a vosotros más os guste. Y aquí tengo chía. Si he utilizado 6 yogures, tenemos que añadir 6 cucharadas. Añadimos la primera cucharada de chía, 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta y última. Ahora lo único que nos queda es mezclar. Vamos a mezclar muy bien. Mezclamos bien. Y una vez este paso ya le tenemos, ahora a continuación vamos a tapar porque le tenemos que dejar hidratar en la nevera durante toda una noche. Me lo llevo a la nevera. Transcurrido el tiempo, vamos a preparar ya la base de nuestra tarta. Aquí tengo 200 gramos de galleta integral. Mirad, ¿veis? Podéis utilizar la galleta que a vosotros más os guste. Trituramos la galleta, así. Y esta es integral y sin azúcar. Ahora a continuación trituramos bien la galleta, así, vamos picando, triturando. Y una vez este paso ya le tenemos, ahora a continuación vamos a añadir 100 gramos de queso crema light. A ver, que no quiere caer, le ayudo un poquito. Y ahora de nuevo nos toca mezclar muy bien. Vamos a mezclar muy bien el queso junto con la galleta. Y comienzo mezclando así como estáis viendo con la paleta. Una vez que veo que ya no puedo seguir con la paleta, podéis mezclarlo con la mano. Termino mezclando con la mano. Ahora la tarta la voy a preparar en un molde de 18 centímetros. Yo en la base le he colocado un papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Vamos a añadir nuestra galleta. Así. Vamos a repartirla intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Una vez lo tenemos bien repartido, comenzamos a alisar con la misma paleta. Alisamos nuestra base. Ahí, tan fácil como lo que estamos viendo. Y una vez ya la tenemos bien lisita, vamos a limpiar las paredes del molde por si acaso las hubiéramos manchado. Ahí le pasamos un paño, una servilleta de papel como es en mi caso. Y una vez ya lo tenemos, reservamos en la nevera. A continuación vamos a hidratar gelatina. Yo tengo aquí en el plato agua bien fría y aquí tengo 6 hojas de gelatina neutra que equivale a 12 gramos de gelatina neutra o grenetina. Lo que queréis usar en este momento. Hidratamos las hojas de gelatina, en mi caso así. Las dejo que se hidrate un par de minutos. Y a continuación vamos a colocar un cazo en el fuego y yo he añadido 100 mililitros de leche desnatada. Perfectamente lo podéis cambiar por bebida de avena o bebida de soja. Nada, por lo que estéis acostumbrados a tomar en casa. Una vez la leche ha cogido un poquito de temperatura, es el momento de añadir nuestra gelatina. Escurrimos bien el agua, que ya la tengo aquí hidratada. Nada, mezclamos. Y no vamos a dejar ni que llegue a hervir la leche, porque sabemos que si no podemos romper el efecto de la gelatina. Solamente que coja un poquito de temperatura la leche. Una vez la gelatina está completamente disuelta, apagamos el fuego y ya fuera del fuego la vamos a dejar que baje un poquito la temperatura. Cuando ya ha bajado la temperatura de nuestra gelatina, mirad, como tenemos la chía ya hidratada. Mirad qué maravilla. Mezclamos un poquito para que se suelte, mirad, es que queda divina. Y cuando este paso ya lo tenemos, que la tenemos bien mezclada, vamos a añadirle un toquecito de dulzor. Yo en mi caso voy a añadir una cucharada de stevia, pero la podéis cambiar por el edulcorante que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Una cucharada de miel, lo que queráis. Yo en mi caso estoy añadiendo una cucharada de stevia.
Ahora que os gusta un poquito más dulce, pues ya en este momento hay que dejarlo a nuestro gusto. Si queréis ahora en este momento, según hemos mezclado, probáis y si necesita un poquito más, se lo podéis añadir. Ahora, para que los dos cuerpos de líquido o de mezcla estén a la misma temperatura, vamos a añadir un poquito de yogur y chia a donde tenemos la gelatina para mezclarla y que los dos líquidos o mezclas cojan la misma temperatura. Añadimos un poquito más, mezclamos. Y una vez vemos que han cogido los dos cuerpos la misma temperatura, se la vamos a pasar a donde tenemos los yogures con la chia. ¿Habéis visto qué tarta más fácil? Ahora está buenísima. Así, ahora de nuevo nos toca mezclar. Vamos a mezclar muy bien para que esa gelatina que acabamos de añadir quede bien repartida. Cuando ya la tenemos bien mezclada, nada, vamos a por nuestro molde porque como quien dice, nuestra tarta ya la tenemos hecha. A ver, limpio bien la paleta. Y me voy a por el molde. A continuación, añadimos nuestra tarta a la base que acabábamos de preparar. Aprovecho lo que queda aquí en la jarra. Así. Limpiamos bien. Alisamos un poquito si hiciera falta. Pero nada, tan fácil como lo que estáis viendo. Si queréis, le podéis dar así un ligero golpe. La llevamos a la nevera hasta que esté totalmente cuajada, aproximadamente unas 4 o 5 horas. Vamos a ir viéndole. Después de que nuestra tarta está completamente cuajada, la vamos a despegar así ligeramente de la parte de arriba. Mirad, a ver si se ve bien, ¿veis? Solamente con ir despegando solamente la parte de arriba le va a ser suficiente. Ahora, una vez hemos despegado todo el borde, vamos a ver que está despegada, estamos bien seguros de que está completamente despegada, pues abrimos el molde, quitamos el aro y desmoldamos. Yo voy a comprobar que está totalmente despegada, pero el mío tengo que volver a cerrar porque como tiene un borde abajo, tengo que desmoldar al contrario. Ahora, si vuestro molde es levantar el aro para arriba, desmoldáis despacito y listo. Yo es que en este caso lo tengo que bajar para hacia abajo. Ahí, bajamos y mirar. ¡Qué maravilla! ¿Y qué ha sido? Facilísima que sí. Bueno, pues ahora la vamos a decorar. Vamos a acercar un poquito la cámara para que se vea mejor, porque es que no quiero que os perdáis ningún detalle. Ahora, para decorarla vamos a decorar con fruta. En mi caso yo la voy a decorar con naranja y tengo aquí 4, en mi caso tengo 3 naranjas y esta es la cuarta. Os voy a enseñar cómo la he hecho yo para pelar en gajos y que no tengan nada de piel. Ahora, que no queremos naranja y lo queremos, por ejemplo, cambiar por kiwi, perfectamente. Por fresa, ideal. Por la fruta que más os gusta a vosotros. Mirad, para pelarla perfectamente. Vamos a quitar las 2 puntas de la naranja como habéis visto. Y vamos a comenzar a pelarla de esta manera. Mirad, quitamos la primera parte y aquí tenemos ya la guía para seguir la cáscara, la piel de la naranja y que nos quede totalmente perfecta. Mirad, ¿veis? Tan fácil como lo que acabáis de ver. Vamos guiando el cuchillo por donde nos marca, porque nos lo está diciendo la naranja. Así. Y cuando ya la tenemos pelada, mirad, también nos marca por dónde tenemos que ir sacándole los gajos. Pues nada, tan fácil como coger una puntilla, cortar por donde nos marca la naranja, así, ¿veis? Cortamos por la otra marca y aquí tenemos el primer gajo. Pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los gajos de la naranja. Y lo que os decía, yo tengo ahí en el bol 3 naranjas y con esta estoy utilizando la cuarta naranja. Lo tenemos, ahora vamos a decorarla. Yo le voy a poner así los gajos todo alrededor. Por eso os digo que utilizar la fruta que a vosotros más os guste. Es una tarta que pega con cualquier fruta. Mira, por ejemplo, también quedaría estupenda esta tarta si mezclamos naranja, fresa, kiwi, toda una variedad de fruta encima. Queda súper refrescante y queda un bocado delicioso. Por eso os digo, decorarla con la fruta que a vosotros más os guste. Y ahora en este momento me tenéis que perdonar de no daros el corte porque es una tarta que voy a regalar, entonces no la puedo llevar con el corte dado. Pero os podéis imaginar que el corte es tal y como se ve por afuera. Ahora también una tarta que os recomiendo porque es súper saludable y nutritiva.
nutritiva, una tarta sin azúcar, ahora que tiene un bocado buenísimo, perfecta para cualquier ocasión, para cerrar con broche de oro nuestra comida o nuestra cena. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.